Que Dios les bendiga a todos. Qué hermosura de estar aquí esta mañana y ver todos estos obreros que están aquí arriba y ver todos ustedes, hermanos. Es una tremenda bendición para mí para estar aquí compartiendo aquí por este aniversario. Y este presente que nos dio, este cuadro, yo tengo en mi oficina en Estados Unidos. Todas las cosas atrás en una pared son de Paraguay, cosas que nos han regalado. Y tengo otra pieza de cosas que nos han regalado a través de los años. Y este nuevo va a estar allí arriba, encima de todos. En este lugar prominente que nos da mucho gozo de ver, ¿no? Y recordarnos de las bendiciones. Estamos recordando de las bendiciones aquí. Y sabe usted que cuando íbamos a llegar por aquí para vivir unos casi 5 años, el Señor nos dio una promesa. Y esta promesa estaba en Hechos 18. Yo estaba leyendo y algunos decían, y yo casi no entendía por qué algunas personas decían lo que decían, como de ir a Ciudad del Este era un gran peligro que iba a terminar con su vida o algo así. Bueno, aquí estamos 30 años después, 35 después, bueno, 30 desde que comenzamos, pero cuando íbamos a venir para vivir por aquí en Hechos 18, estaba leyendo, y Pablo estaba en Corinto, y había muchos, oposición espiritual. Era una ciudad sumamente degenerada, mucho pecado, pero llegó el Evangelio. Y Dios comenzó a hacer grandes cosas en Corinto. Y entre estos problemas que tenía allí, tenía un Crispo, el principal de la sinagoga. Estoy aquí en Hechos 18:8. Creyó y muchos creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de la noche, y este es el verso y la promesa que el Señor nos dio aquí en 9 y 10. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y yo leí eso, y yo dije a mi esposa, el Señor me dio esta promesa, vamos a ir a Ciudad del Este. Ella dijo, el Señor me dio la misma promesa. Una confirmación, ¿no? Y nadie puso su mano sobre nosotros para hacernos daño. Nadie me pegó, nadie peleó. Bueno, espiritualmente el diablo oponía a vez en cuando, pero siempre teníamos la victoria. Y una vez yo fui a Asunción, después de tener el auto, y allí decía Ciudad del Este en el patente. Yo estaba estacionado enfrente de la iglesia, allí tenía que buscar algo, y cuando salí, uno estaba mirando, un amigo mío, banquero, estaba mirando. Y hizo así, Víctor, ¿qué está haciendo usted en Ciudad del Este? Como era una desgracia de estar. Pero para nosotros era una bendición grande, gloria a Dios. Bueno, esto no es parte del sermón, esto es solamente testimonio, ¿no? Como el Señor, un poco de historia, como el Señor nos trajo por aquí. Pero gloria a Dios, cuando yo veo cantores, jóvenes cantando, su coro, todos estos pastores de las varias
obras. Qué bendición de poder haber tenido parte en esto en el principio de plantar semillas. Cuánto gozo me da. Y tenemos que estar muy agradecidos y llenos de regocijo que el Señor ha estado con nosotros, con esta iglesia todos estos años. Ahora nuevos comienzos, 30 años, y ahora podemos comenzar de nuevo, digamos. Pero no es como 9 personas en la iglesia, pero ahora hay congregaciones. Estuvimos en Hernandarias anoche. Qué linda iglesia allí, unos hermanos hermosos. Y había un lindo espíritu allí. Predicamos con gozo. Aleluya. Y vimos kilómetros 7 y 10 en los comedores que mencionó ya. Pero una bendición de ver a estos preciosos chicos. Y que la iglesia está expandiendo y haciendo la obra del Señor. Deja a los niños venir a mí, dijo Cristo. Y no impidáis así, que tales son el reino de los cielos. Y la iglesia está haciendo muchas cosas, muchos ministerios. Pero hay mucho para hacer también. No es que podemos decir, bueno, hemos hecho suficiente. No, hay que seguir con nuevos comienzos, con nuevas cosas que el Señor quiere darnos. Y aquí tengo en Jeremías el texto para esta mañana para comenzar. Bueno, dice 11 allí. Hermanitos, si es un poco más largo esta mañana, está bien. Porque estamos celebrando, ¿no? Cuando la gente celebra en el mundo, ve estar allí 2, 3 de la mañana. Yo prometo, no voy a predicar hasta medianoche. Recuerde Pablo, él predicaba toda la noche y uno cayó de la ventana. Pero no hay ningún eutico aquí, ¿no es cierto? Y tampoco voy a ser como Pablo en el largo sermón de 3, 4 horas. Pero sí, estamos aquí para celebrar. Y parte de esta celebración es escuchar la palabra de Dios. Y gracias por la oportunidad, pastor y iglesia, que podemos estar aquí celebrando con vosotros. Viendo muchos que conocemos, pero la mayoría personalmente no conocemos, pero que Dios les bendiga. Como me gustaría tener 1 hora, 2 horas con cada persona aquí para charlar. Pero un día, allí arriba, y esta noche voy a hablar de algo de las profecías también. Puede ser mucho más cerca que pensamos, pero mientras tanto tenemos que hacer la obra de Dios. Mientras tanto tenemos que ocupar hasta que Él venga. No sabemos la hora ni el día, pero sí sabemos Él volverá, llevará a su iglesia. Vendrá un terrible tiempo sobre este mundo, pero gloria a Dios, nosotros con Cristo adentro tenemos la plena seguridad que estaremos con Él para siempre y jamás. Y allí prometo 2, 3, bueno, no hay tiempo allí, que 2, 3 horas. Podemos estar allí un buen rato conversando, ¿no? Y recordando. Y va a ser hermoso. Y allí, estoy tentado de hablar cómo va a ser allí. Tengo que... Pero lo que iba a decir, allí vamos a tener semejante inteligencia y cuerpo perfecto que allí vamos a ver y vamos a conocer unos a los otros. Yo vi allí en Ciudad del Este en el 30 aniversario y no tenía tiempo para charlar, pero ¿qué decimos? Ya comenzamos de la comunión celestial. Vamos a ir al río. Algunos decían que allí se puede estar nadando bajo el agua y quedar allí media hora, 2 horas si quieren. Esto no sé, pero... Jeremías 31 y 31, capítulo 31 y versículo 31, y vamos a leer hasta el 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré
nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé por su mano para sacarles de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. Esto va a ser durante el milenio. Porque aquí predicamos ahora, aquí sí tenemos que enseñar el evangelio y predicar y enseñar las cosas espirituales. Pero aquel entonces estamos llegando a esto. Ni ninguno de sus hermanos diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta reunión hasta este momento. Te damos gracias, Señor, que podemos abrir tu palabra y aquí en la iglesia ser instruido en las cosas de Dios. Porque tú has dicho que toda la escritura es dada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para enseñar en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado a toda buena obra. Y Señor, por esta reunión esta mañana, por la palabra, que seamos preparados para toda buena obra, en nuevos comienzos, para seguir adelante hasta que tú nos llevas. Y hasta aquel día que menciona aquí, en el futuro, cuando no va a necesitar más predicar, porque todo va a ser perfeccionado. Pero ahora, Señor, ayúdanos a entrar en estos nuevos comienzos, en una nueva etapa, para ir adelante, para ser animado, para hacer tu trabajo, para los próximos años, o cuánto tiempo tú puedes darnos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. La primera vez ya, Pastor Tito dio parte de la historia, de lo cual no va a repetir, pero sí comenzamos aquí en 92, viniendo cada fin de semana por un tiempo de Asunción. Y después siempre, en lunes en la mañana salimos temprano porque teníamos muchas responsabilidades todavía en Asunción. Yo era tesorero nacional, estamos edificando la iglesia, estaba enseñando en el Instituto Bíblico. Yo siempre tenía 3 valijas, uno para la Iglesia Nacional, tesorería, uno para el Instituto Bíblico y uno para la iglesia. Entonces tenía que ir a la iglesia, agarré esta valija, al Instituto Bíblico al otro. Y así estaba muy ocupado. Entonces salimos siempre lunes en la mañana temprano y allí en las afueras compramos chipa. Tomé mucho de este apetito para chipa. Y todavía, hasta que este año fuimos a España del 20 de mayo hasta el 28 de junio, menos una semana en Polonia, para ver a nuestra hija. Siempre entro en historias aquí, pero mi hija y yerno, tiene 5 hijos, estaba en Ucrania para 22 años ahora, antes 5 años en Israel, 5 años en las Islas Canarias. Solamente digo esto porque la hija tenía que salir un poco antes que comenzó la invasión de Rusia en febrero y fue a Polonia, está trabajando con los refugiados allí. Solamente tiene la hija menor con ellos que tiene 14 años. Pero una de las nietas casó con un ucraniano, como una de nuestras hijas casó con un paraguayo. Por esto Janet dijo que tenemos 3 paraguayos en nuestra familia.
el yerno y 2 de las nietas nacieron aquí. Y justamente tengo consuegra aquí. Mire, somos medio familia paraguayo aquí, imagínense. Y con mucho orgullo. Y mi yerno es un hombre muy inteligente, tiene doctorado en economía, y con énfasis en agricultura. Y está pasando por aquí. Y esta semana estamos con la familia en Asunción. Como hemos tenido bendición en muchos. Es una bendición de estar con la familia o parte de la familia. Y allí estaba la consuegra. Y allí estaba el hermano de mi yerno. Y comimos en un restaurante buenísimo. Y no sé, han llevado a unos restaurantes aquí fabulosos. Mire, yo gané 3 kilos en 2 semanas. En serio, tenía que abrir este cinturón como 2. Voy a ir a Estados Unidos y ayunar 10, 15 días. Orar también, por supuesto, pero lo que estoy diciendo es que, repasando un poco nuestro sentir, porque amamos mucho a los paraguayos, amamos a ustedes, aunque no conocemos personalmente, pero gloria a Dios. Y Dios quiere darnos, y tenemos ejemplos en la Biblia. Recuerde, en estos nuevos comienzos, cambios muchas veces son deseables, a veces son necesarios, pero cambios siempre son inevitables. Siempre va a ser cambio. A veces hay cambios en nuestra manera de ministrar, aunque la palabra de Dios es siempre lo mismo, el evangelio es lo mismo, pero los métodos que usamos son diferentes. Mire, los discípulos no tenían todo esto que ponemos textos allí. Me gustan mucho los jóvenes que tienen dedos rápidos que me ponen las escrituras. Es una bendición de tener cosas en la pantalla. Los hermosos anuncios y bueno, la tecnología que tenemos. Nuestros teléfonos dicen que tienen más tecnología que tenía en 1969 para mandar el Apolo a la Luna, y nuestro teléfono tiene más tecnología. Imagínense lo que tenemos en nuestras manos, y por supuesto esto nos va a llevar, no a nosotros, va a llevar al mundo, porque nosotros no vamos a tener la marca. Pero la tecnología está, esto hablamos esta noche tal vez. Si no va a ser un eótico aquí que va, si comienzan demasiados temas aquí. Y no queremos, pero hay ventanas, no hay nadie en la ventana allí arriba. No hay nadie sobre el raíl allí tampoco. Bueno, gloria a Dios. Por supuesto, en cambios hay, el evangelio es lo mismo. Pero el Espíritu Santo siempre está en nosotros y en la iglesia. Y el Espíritu Santo es creativo. Y yo recuerdo cuando era más joven, había pastores que yo admiraba. Tenía tantas ideas, hacían tantas cosas en la iglesia. Yo pensaba, ¿cómo toman todas estas ideas? Pero después di cuenta que eran creativos. Y nosotros que tenemos el Espíritu Santo somos creativos, nos da ideas. ¿Y cuántas veces estamos en las reuniones? A veces yo dije a los pastores, yo tengo una idea. Recuerden, y a veces era una idea buena, ¿no? Cosa del Señor. Y esto pasa a nosotros si estamos orando. Nos da ideas, nos da creatividad para ir adelante. Y esto es lo que el Señor quiere dar a su iglesia, y da a su iglesia para que cambie donde está necesario, que hay nuevos comienzos. Gloria a Dios. Y esto viene del poder, del dinamismo del Espíritu Santo. Y recibiréis poder, recibiréis dinámica. Viene de esta palabra. Entonces es dinámica, no es estéril, no es quieto, no es nada pasando, sino es creativo. Había en el Viejo Testamento, Antiguo Testamento,
comienza siempre con el pueblo. Después, por ejemplo, comenzó, por supuesto, en la Génesis 1:1, y allí Dios hasta capítulo 11 de Génesis está tratando con toda la humanidad. Después del 11, por supuesto, allí tenemos el arca de Noé, antes en capítulo 6. Pero en 12 comienza de tratarse con una nación, de lo cual escogió Abraham, y él tenía hijos, y ésta seguía hasta que estuvieron en Egipto, y había un movimiento nuevo para sacar los israelitas de Egipto. Este era un nuevo año, un nuevo comienzo para ellos, y un comienzo para redimir el mundo. Y al final, después de años y años, viene Jesús por la nación judía. Ellos cumplieron en trayéndonos la palabra de Dios. Cumplieron en trayéndonos el Salvador. Pero fracasaron, que ellos deberían haber evangelizado el mundo, pero no lo hicieron. Rechazó su Mesías. Y nosotros sabemos la historia de esto. Pero había estos nuevos comienzos para desarrollar el pueblo de Dios. Y allí el Éxodo, y después la tierra prometida. Años después, estaba en Egipto 400 años. Y años después el Éxodo, salieron de allí, desobedecieron por un tiempo. Fue postergado 40 años en el desierto. Recuerde la historia en Números capítulo 14. Mandaron Josué 12 espías y 10 regresan y estaban tan pesimistas. Dicen, somos como langostas en comparación de esos gigantes por allí. Dios había preparado, Dios había prometido que ellos podrían tomar la tierra, y los 10 sembraron pesimismo, incredulidad, y por 10 personas, allí quedaron 2 millones de personas en el desierto para 40 años. Imagínense, solamente 2, Caleb y Josué, dijo, no, podemos, vamos a comerlos como pan. Gigantes, qué gigante, que si Dios está contigo, sabemos lo que va a pasar con los gigantes. Hay gigantes que nos han atacado a nosotros en nuestras vidas, sea demonios o lo que sea, pero hemos visto la victoria. Esto me hace recordar que una vez estábamos en un lugar, se llamaba Vicuña Maquena, al sur de Río Cuarto, donde vivimos en Córdoba, en Argentina, y allí, en esta ciudad, el Señor quiso matarme 3 veces, pero aquí estoy. Fuimos con la carpa para evangelizar, y es una llanura allí. Fuimos con otra pastora, Janet, y otra pastora, para evangelizar en la tarde y visitar personas, dar tratados, dar invitaciones, orar con personas que habían entregado. Y vino una tormenta en esta llanura, una punta bajo, era horrible. Sé que yo sabía que viene una tormenta terrible en esta llanura. Entonces yo tenía mi auto estacionado fuera de la carpa. Yo fui allí porque enfrente había la terminal de ómnibus. Iba a ponerlo bajo el techo. Y voy allí estaba Janet a un lado con su mano y allí reprendiendo la tormenta. Y Luisa, el pastor, otro lado, con su mano sobre el auto. Yo iba a llevar el auto. Claro, iba a orar, por supuesto, pero primero iba a guardar el auto. Pero las mujeres estaban reprendiendo la tormenta. Bueno, entonces yo reprendía también, y ¿sabe qué pasó? Como decían allí los supersticiosos, que dije, los brujos pueden cortar una tormenta. ¿Qué brujo? Dice, los brujos pueden cortar una tormenta. Bueno, los creyentes pueden cortarlo mejor. ¿Y sabe qué pasó?
llegó a ser tan oscuro en el pueblo a las 2 de la tarde que como noche oscuro sin luna. Y las luces de la ciudad aprendieron por la oscuridad que fue. Y era terrible. Y después calmó, después la tormenta. Pero no teníamos reunión por la lluvia esta noche. El otro día llegamos, teníamos reuniones todas las noches para evangelizar. Y había árboles, eucaliptos grandísimos, los 2 lados de la carpa, sacados de raíz. Había galpones tinglados que estaban tirados al suelo a los 2 lados de la carpa y la carpa no fue tocada. Las hermanas habían cortado la tormenta por el poder de Dios. Pero después yo salí con mi camioneta para buscar unas herramientas porque ya comenzamos a edificar la iglesia. Salí a la ruta principal, a la derecha, puse la, como decían, pata abajo, pata al suelo. Y allí estaba cruzando un tren enfrente de mí y yo no tenía, como aquí al final de la iglesia, estaba ya yendo como, no sé, 90 kilómetros por hora, algo así. No podía parar. Yo hice así y frené. Y la camioneta dio vuelta 3 veces cuando las ruedas agarró la banquina y quedó parado. Todo medio arruinado encima, por supuesto. Esta era la segunda vez que el diablo quiso matarme. Después edificamos la iglesia prosperaba, la iglesia fue bendecida. Y fuimos un par de años después para predicar allí un fin de semana. Tercera vez. Era 12 menos 20. ¿Alguien escuchó esta historia antes? Yo, tal vez Tito escuchó. Pero es muy interesante, la tercera vez que el diablo quiso matarme allí en Vicuña Maquena, 20 menos, estamos esperando, la esposa estaba del pastor, ya teníamos pastor instalada, la iglesia estaba siguiendo solo, y yo fui para predicar un fin de semana larga con otro pastor que dejamos en varios lugares para predicar en varias iglesias, y yo estaba allí. Y viene un hombre, tenía un saco, era invierno, tenía un suéter, y dijo al pastor, yo quiero hablar con usted. Y él entró, unos minutos después yo escucho que alguien cayó al suelo fuerte. ¡Poh! Escuché de afuera. Yo entré allí, este hombre que vino, estaba dando vuelta, blasfemando, gritando, estaba lleno de demonios. Yo corrí hacia él y puse mis manos sobre su cabeza. Y el Señor me dio 3 promesas, 3 escrituras. La palabra tiene poder en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder. Yo dije, Satanás, en el nombre de Jesús, yo tengo autoridad dada por el Señor para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo la fuerza del enemigo y nada os dañará. Después otro vino, otra escritura me vino. Estas señales seguirán los que creen en mi nombre, echará fuera demonios. Esta era la tercera. La segunda era, resistir el diablo y huirá de vosotros. Siempre usaba esta para contra la tentación, pero esta vez yo usé en contra el demonio. Y la tercera era, estas señales seguirán los que creen en mi nombre, echará fuera demonios. Satanás, demonios, salga de aquí. Y el hombre cayó, estaba haciendo loco, cayó como muerto. El pastor y yo pusimos en el banco enfrente y comenzó a despertar. Y el pastor dijo, ¿usted tiene algo para darme? Sacó una pistola 32 corto y yo agarré, abrí el cilindro y bajé, saqué las balas. Si yo hubiera sabido que él tenía esto, yo hubiera agarrado antes de echar fuera los demonios. Pero el pastor tenía otra idea.
De todos modos, antes que yo entré, él tenía esto en la cabeza del pastor diciendo, te voy a matar, y este amigo tuyo, y te voy a matar también, y tu esposa y tus hijos, mato a todos. Y él tenía balas en los dos lados de su saco. Y él dijo, una bruja me dijo que yo iba a morir en una charca de sangre, y hoy es el día, ¿vio? Jugando con brujería, curanderismo, ocultismo, este es un peligro terrible. Y si ha sido involucrado alguna vez en su vida en esta, hay que arrepentir muy bien. No, pienso que nadie aquí está en esto, pero gloria a Dios. Tal vez tiene un pariente que está en esto, hágalo arrepentir. Reprende los demonios. Bueno, y él tenía esto en la cabeza del pastor diciendo, te voy a matar todos. Él dijo, por favor, escúcheme. Bueno, el Señor le dio sabiduría y calma. Él dijo, mire, él estaba acusando al pastor de esconder a su esposa. Ella había convertido en la iglesia y se fue porque él regresó tan loco que ella tenía miedo. Pero ella había ido al campo de unos amigos o parientes. Y el pastor dijo, mire, yo no sé dónde está tu esposa, no está aquí. Pero por favor, baje esta pistola y déjeme hablarle. Y él puso allí en su cinturón y comenzó a hablar. Y él dijo, pastor, yo no entiendo ni una palabra que me está diciendo. El Satanás estaba bloqueando su mente. Es como agua sobre la espalda de pato, dijo esas palabras. Yo no entiendo. No registro, pastor, entiende que yo no entienda. Yo no entiendo. Él dijo, mire, si no entiende, déjeme orar para usted para que entiende. Y puso su mano sobre su hombro, y es cuando el demonios, era más de uno, reaccionó y cayó, le golpeó la tierra, es cuando yo entré. Yo no sé por qué con todo esto no era mi plan, pero es para algo, ¿no es cierto? Que Dios está fiel con nosotros. Aleluya, estoy aquí. Olvidé otro importante detalle, importantísimo, porque ella estaba en la ciudad de Córdoba, yo estaba a 400 kilómetros al sur por lo menos, y a 12 menos 20, Janet, mi esposa, tenía una carga para orar para mí, sabiendo que estaba en peligro. Y ella, no había reunión en la mañana allí domingo, y tenía 4 hijos. Unos de los que juegan rugby con mis hijos estaban allí. Las chicas más chicas estaban jugando muñecas en mi escritorio y puso una sábana allí para hacer casita con las muñecas. Y se fue a otro lugar, eran tenistas, las amigas estaban allí. No había ningún lugar para ir para orar. Ella se fue atrás en el galponcito y arrodilló llorando. Gemidos indecibles, como dice Romanos, que el Espíritu Santo no sabemos cómo debemos orar, pero Él hace en nosotros gemidos indecibles. Cuando tiene un peso para alguien, si tiene una carga, hágalo, sea utilizado por el Señor. Si no lo ha hecho esto todavía, si no ha hablado en lengua, si no ha recibido el Espíritu, que haya un nuevo comienzo en su vida. Aleluya, para que podamos ir adelante en los próximos años. Amén, hasta que Cristo vuelve. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Y cuando llego a casa en la mañana, 3 de la mañana, por lo general no pongo la luz en el dormitorio, voy para no despertar. Pero yo quise mostrar mi trofeo. Puse la luz, tengo la pistola en una mano y balas en otra, y ella se sienta en la cama. Yo dije, mire lo que tengo. No hizo ningún caso a mi trofeo. Dijo, ¿qué estaba haciendo usted 12 menos 20? Yo estaba intercediendo para usted.
Aleluya. Este es un buen comienzo. Si no ha orado así, pide al Señor que le dé el don de intercesión. Pide al Señor que le toque. Pide al Señor que le llene con el Espíritu Santo. Que le dé un nuevo comienzo en su vida. Un nuevo comienzo para la iglesia. Una nueva experiencia en el poder del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Esto es lo que Él requiere para que estemos haciendo su voluntad. Para que estemos llenos de su poder. Nuevos comienzos. Oh, tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento uno tras otro. Y esta ni es la mitad de mi mensaje. Eutico no está, ¿no es cierto? Pero el Nuevo Testamento, solamente menciono 2, 3 ejemplos. Pero comienza con el nuevo nacimiento. Si no naciera de nuevo, no verá el reino de Dios. Algunos pasaron adelante y oraron esta mañana. ¿Y cuántos de vosotros han comenzado en esta manera, en algún lugar, a invitar a Cristo en su vida y fue nacido de nuevo? Este es el comienzo para cualquier creyente. Por supuesto, con esto tenemos que recordar la resurrección de Cristo, el nuevo pacto que hace todo posible. Nuevo pacto, nuevo testamento, nuevo nacimiento. También todo eso es nuevos, ¿no es cierto? Nuevos comienzos. Y comienzo por lo que hizo Cristo para nosotros sobre la cruz de Calvario. Y aquí tenemos un hermoso, maravilloso el ejemplo en Mateo 27. Me gusta mucho lo que pasó. ¿Cuántas veces leo o he leído vez tras vez los evangelios y llego al lugar donde habla de la crucifixión? Es un poco triste, casi uno en un sentido. Otra vez leo esto, como Jesús sufrió, pero llego aquí en 27:51 de Mateo. Cuando Él murió, se tiene toda la crucifixión allí de 32 y adelante, sentenciaron la muerte en este mismo capítulo, pero mire lo que pasó. Él no está muerto. Vamos a hablar de la resurrección. Y que aquí, este era el nuevo pacto establecido, que es nuevo para nosotros para siempre. Y dice aquí, Mateo, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas partieron. Este era un movimiento cósmico. Esta era una cosa que causó cambio en todo el universo. Y dice, sigue diciendo, y se abrieron los sepulcros. Oh, no, 51. ¿Leí todo eso? De abajo el rasgó, el velo del templo, 51, rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y los rocas partieron. Ya saben, del velo roscado, solamente una vez por año el sumo sacerdote entró atrás del velo en el día de Pascua, en el día de Yom Kippur, el día de redención, y llevó la sangre del cordero allí, y era simbolismo del cordero de Dios. Pero ahora, después de la crucifixión de Jesús, todos tenemos entrada en el lugar santísimo atrás del velo. Y por esto la Biblia dice, acerquémonos pues al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos entrar libremente, podemos entrar con confianza, podemos recibir lo que necesitamos en el oportuno socorro.
Y sigue diciendo aquí, y se abrieron los sepulcros. Aquí está las primicias. Jesús era el Cordero Pascual. Cumplió esta fiesta de los judíos. Después dice, estaba sepultado. Este era pan sin levadura, tipificaba el pan sin levadura que fue escondido en la casa de los judíos, esta costumbre. Él cumplió esta fiesta. Tercero, resucitó. Y estas son las primicias de la resurrección. Él y los que se levantaron con él. Primicias de la resurrección. Esta es la tercera fiesta cumplida de los judíos allí en poco tiempo. 50 días después, Pentecostés. Los 4 fiestas estaban cumplidos. Esta noche les voy a hablar de 3 de las fiestas no cumplidas que van a ser cumplidas en la segunda venida de Jesús. Estoy tentado de decirle ahora, pero no lo voy a hacer. Vamos a salir en un ratito aquí. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Así. Y todas esas cosas que he mencionado aquí, sea desde del Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Es interesante que Romanos 15, 4 dice así. Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Está hablando, recién hablé de muchas ilustraciones o varias del Antiguo Testamento, los cambios, los nuevos comienzos. Pero dice la Biblia aquí en el Nuevo Testamento que estas cosas que fueron escribiendo antes, que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Uno más. También algo similar, un verso similar en 1 Corintios 10. Y aquí habla de un pequeño resumen de la historia del Antiguo Testamento. 1 Corintios 10. Y dice, porque no quiero, hermanos, 10:1, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y pasaron el mar. Y esto tipifica para nosotros bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Todos fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Vio cómo el Antiguo Testamento da ejemplos al Nuevo Testamento para explicar las cosas? Y bueno, todo esto dice más abajo en 10:6. Mas todas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos, ni sean idólatros, ni forniquemos, ni tentemos al Señor. Y estas cosas, 10:11, y estas cosas se acontecieron como ejemplo y estando escrito para amonestarnos a nosotros, a quienes alcanzaron los fines de los siglos. Así que el que piensa que está firme, mire que no cae. Solamente leí estas 2 escrituras para mostrarnos, para reconfirmarnos que las cosas que hemos hablado del Antiguo Testamento, lo que leímos en el Antiguo Testamento, lo que está enseñado allí está para nosotros, ejemplos para nosotros hoy en día. Tito iba a decirlos del sueño de los víboras, pero voy a dejar para esta noche. ¿Qué víboras? Víboras.
Bueno, teníamos un sueño profético en 95 que totalmente fue cumplido el Domingo de Ramos de 1999 y es muy dramático lo que pasó. Esta es una iglesia que comenzó proféticamente, teníamos profecías sobre la iglesia, sigue profecías sobre la iglesia, es un pueblo profético aquí, gloria a Dios. Y lo que voy a contar esta noche de este sueño que fue cumplido, Día de Ramos, Domingo de Ramos de 1999. Era cerca de Tito y yo pescando. Y nos atacó 2 víboras esta noche. Y va a ver, es profético y fue profético y cumplió aquel día. Mire, con esto termino. Recuerde, tenemos Adán y Eva que pecaron. Dios proveyó sangre derramada y pieles para cubrirlos. El mundo fue en pecado. Génesis 6. Casi todo el mundo perdido, pero Dios proveyó el arca. Seguía la historia y Abraham fue llamado para ser padre de muchas naciones y para traer su nación, el Salvador al pueblo, el Salvador al mundo. Y Dios, cuando iba a tener que sacrificar a Isaac, Dios proveyó un carnero. Siempre provea Dios. Y en el Nuevo Testamento, recuerde, el novio faltaba vino, hubiera tenido terrible vergüenza. Y Jesús proveyó vino, pero proveyó como entre 400 y 600 litros de vino. ¿Qué quisieron emborrachar todos? No. Yo pienso que tal vez, no, la Biblia no dice esto, pero tal vez este novio era un carpintero amigo. Y Dios, Cristo, no solamente quiso que no tuviera vergüenza en su boda, pero también provisión, porque podría vender esto por un gran precio. Bendición y prosperidad. Mire, ¿estás listo? Tengo que parar. Esta es señal, ¿no? Para parar. Aleluya. Recuerde que una mujer necesitaba perdón. Tomaron adulterio. Y Cristo proveyó misericordia y gracia. En vez de tirar piedras, Él perdonó. Y los fariseos fueron en vergüenza. Así es Cristo. Así es la palabra de Dios. Provisión. Provisión para nuevos comienzos. Pedro, recuerde, negó a Jesús, pero Jesús proveyó amablemente perdón para Pedro y puso otra vez en el ministerio. Todo un otro mensaje en Juan 21. Aleluya. Pero en todo esto, este mundo caído necesitaba un Salvador y Dios proveyó su Hijo. Aleluya. Estemos de pie, terminamos así. Pero pido que ya seas 10 menos 12 allí. Yo pienso que podríamos tomar 5 o 10 minutos para dedicar a nuestras vidas a nuevos comienzos, ¿no le parece? Podemos
pedir al Señor y decir al Señor, aquí estoy, Señor, quiero rededicar mi vida. Quiero que la iglesia sea lo que debe ser. Ustedes, todos ustedes son la iglesia. Este edificio es el templo o la construcción, pero ustedes todos son la iglesia. Y queremos que realmente, no solamente palabras y teoría, sino que la realidad, que comencemos de nuevo